Bueno, querido estudiante, recibe una cordial bienvenida y espero que estés deseoso de aprender de una forma muy fácil y muy sencilla un nuevo conocimiento de la química. Hoy vamos a continuar el tema de lo que es equilibrio químico y lo que es la constante de equilibrio. Recuerda que en la primera clase aprendimos qué es la constante de equilibrio y también aprendimos por medio de esta fórmula cómo se calcula la constante de equilibrio para una reacción. En esa clase vimos 3 ejercicios. Y esos 3 ejercicios nos permitieron a nosotros, en diferentes situaciones, calcular la constante de equilibrio. Hoy vamos a ver unos problemas donde no necesariamente vamos a calcular la constante de equilibrio, sino que vamos a calcular, por ejemplo, alguna de esas variables. ¿Cómo podemos hacerlo? Espero le prestes muy buena atención. Si tienes dudas sobre este tema, sobre esta expresión, te invito a que te devuelvas y mires el primer video. Seguro que te va a ayudar a entender de una forma más fácil y más sencilla. Pero bueno, entonces vamos a empezar con esos ejercicios. Vamos a estudiar 3 ejercicios el día de hoy. Entonces note lo que dice el primero. Una mezcla de 0,5 moles de hidrógeno y 0,5 moles de yodo se ponen en un recipiente a 430 grados centígrados. La constante, esta es la constante de equilibrio Kc, para la reacción es, entonces la reacción es esta, hidrógeno gaseoso reacciona con yodo gaseoso y produce ácido yodhídrico en estado gaseoso. Y esta es la constante de equilibrio para la reacción, 54,3. Me hace la pregunta, calcule las concentraciones del hidrógeno, del yodo y del ácido yodhídrico en el equilibrio. Para nosotros poder responder a esta pregunta, mire, me están diciendo que calcule la concentración de todos cuando estén en equilibrio, porque recuerda que esa constante solo funciona cuando están en el equilibrio. Entonces, para poder resolverlo, vamos a poner aquí nuevamente la reacción para que nos quede más fácil entenderla. Mira que pusimos la misma reacción, no le pusimos el estado de la materia, pues como para ganar un poquito de tiempo. Recuerda que esta G pues me indica que se encuentra en estado gaseoso. Bueno, si yo voy a empezar a resolver este problema, lo primero que debemos de hacer es coger esta ecuación y balancearla. Recuerde que para poder aplicar esta fórmula es indispensable que la ecuación se encuentre balanceada. ¿Qué es balanceada? Pues que la cantidad de átomos de hidrógeno de aquí sea igual a la que está acá. Y la cantidad de átomos de yodo aquí sea igual a la cantidad de átomos de yodo acá. Como podemos ver, note que aquí tenemos un hidrógeno, pero aquí tenemos 2, o sea que no está balanceada. Y lo mismo nos pasa con el yodo, aquí tenemos 2 y aquí solo tenemos 1. ¿Cómo hacemos para balancearlo? Como tenemos menos aquí, menos cantidad, aquí está el desbalance. Vamos a poner un 2 aquí. ¿Por qué un 2? Porque 2 por 1, que es el número que acompaña al hidrógeno, nos da 2. Y nos da la misma cantidad de hidrógenos que tenemos acá. Pero recuerda que ese 2 también multiplica el 1 de acá. 2 por 1, 2, igual que la cantidad de acá. Si tienes dudas en cuanto a cómo balancear ecuaciones, en la descripción de este video te voy a dejar uno. Ahí vas a aprender cómo balancear si tienes alguna inquietud. Entonces, ya tenemos nuestra ecuación balanceada. ¿Cómo hago para calcular estas cantidades? Bueno, entonces vamos a hacer una tablita que nos va a ayudar mucho. Mire, vamos a imaginarnos lo que está pasando en la reacción. Resulta que esta reacción en su punto inicial, según nuestro problema, en el punto inicial habían 0,5 moles de hidrógeno. Y de yodo teníamos también 0,5. Sin embargo, del ácido yodhídrico, o sea, el que tenemos acá, al principio de la reacción no teníamos nada. Claro, cuando empieza la reacción están los dos reactivos, pero todavía no hay nada de producto. Entonces empieza la reacción, y cuando empieza la reacción va a haber un cambio. ¿Cuál es el cambio que va a ocurrir? El cambio que ocurre es que algunas moléculas de hidrógeno y de yodo empiezan a desaparecer. ¿Cuánto va a desaparecer? No sabemos, pero vamos a poner menos X. Menos quiere decir que desaparecen algunas de estas moléculas y X quiere decir que es una cantidad que no conocemos. Lo mismo que acá, desaparece una cantidad que no conocemos. Por eso lo vamos a poner como una resta. Y al mismo tiempo, en la reacción, en el cambio, se empiezan a formar moléculas de ácido yodhídrico. ¿Cuántas se van a formar? Como tenemos acá un 2, quiere decir que se forman 2X. O sea, por cada mol de hidrógeno y de yodo se van a formar 2. Por eso, por cada X aquí tenemos 2. ¿Sí nota por qué era tan importante el balanceo de la ecuación? Para poder saber que este número iba a acompañar a la X.
¿Cómo nos quedaría entonces en el equilibrio? Es decir, cuando la reacción ya termine y quede en un equilibrio. Entonces, vamos a tener que de hidrógeno vamos a tener 0,5 menos X, 0,5 del inicio menos lo que se convirtió. Y de yodo lo mismo, 0,5 menos lo que se convirtió en ácido yodhídrico. Y al final, en el equilibrio, pues de este vamos a tener las dos X que se formaron. Bueno, entonces, ya teniendo esto, ahora podemos utilizar la expresión de la constante de equilibrio. ¿Por qué la expresión de constante de equilibrio? Porque esta expresión nos va a ayudar a nosotros a hallar el valor de X. Y si nosotros hallamos el valor de X, podemos conocer la concentración del hidrógeno, del yodo y el ácido yodhídrico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, recuerden, entonces, Kc para esta reacción va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al producto de la concentración de los productos dividido el producto de la concentración de los reactivos. Ya poniéndolo en nuestra reacción, entonces siempre venimos del producto al reactivo. ¿Cuánto tenemos en este caso del producto? Bueno, tenemos que el producto en este caso es HI. ¿Y cuál coeficiente estequiométrico tiene? Como su coeficiente estequiométrico es 2, quiere decir que va a ir elevado a la 2. ¿Sí nota por qué era tan importante hacer el balanceo? Y según la expresión, ese número lo vamos a dividir en la concentración de los reactivos, que son el yodo y el hidrógeno. Entonces, sería la concentración del hidrógeno elevado a su coeficiente. Como no tiene número, quiere decir que es 1. Multiplicado por la concentración del yodo. Como el yodo tampoco tiene número, entonces lo vamos a dejar así. Y note que como todos se encuentran en estado gaseoso, no hay necesidad de quitar ninguno. Los vamos a tomar en cuenta. Recuerde que cuando están en estado gaseoso o en estado acuoso, en solución acuosa los tenemos en cuenta. Si alguno de ellos hubieran estado en estado sólido o en estado líquido, pues hubiéramos tenido que quitarlo de allí, no lo hubiéramos tomado en cuenta. ¿Qué vamos a hacer ahora con esta expresión? Simplemente vamos a reemplazar en los valores. ¿Cómo reemplazamos los valores? Entonces, ¿cuánto es Kc? Entonces, Kc, que es la constante de equilibrio, note, la constante de equilibrio para la reacción es 54,3. Entonces vamos a poner 54,3. ¿A qué es igual? A la concentración del ácido yodhídrico. ¿Cuánto es la concentración del ácido yodhídrico? Note que la concentración del ácido yodhídrico en el equilibrio es 2X. Así que vamos a poner 2X elevado a su coeficiente. El coeficiente es el 2. Y esto va a ir dividido en la concentración del hidrógeno. ¿Cuánto es la concentración del hidrógeno en el equilibrio? Es igual a 0,5 menos X. ¿Sí nota? Y la concentración del yodo también sería 0,5 menos X. Y ninguno está elevado a ningún coeficiente, porque pues ninguno tenía un número acá. Vamos a mirar ahora algo que nos va a ayudar mucho. Vamos a reescribir esta ecuación. Tenemos 54,3. ¿Es igual a qué? Es igual a 2x elevado al cuadrado. Pero note algo. Mire que estas dos expresiones matemáticas son exactamente la misma. Es como si tuviéramos x por x. Y x por x nos da matemáticamente x a la 2. O sea que yo puedo poner solamente uno de ellos. Puedo poner 0,5 menos x elevado a la 2. Eso quiere decir que se repite dos veces, porque note que es la misma expresión. ¿Por qué es importante tener en cuenta ese detalle aquí? ¿Por qué es importante? Porque de esa forma yo puedo despejar más fácil la x. Recuerde que ahora para nosotros lo importante es hallar x, porque si nosotros hallamos x, vamos a saber la cantidad de hidrógeno y vamos a saber la cantidad de yodo y también del ácido yodhídrico. Recuerde algo, aquí hay un punto muy importante. Como estos dos números están elevados al cuadrado, si yo quiero quitar ese cuadrado, pues yo puedo hacer la operación contraria. Le saco raíz cuadrada. Si le saco raíz cuadrada, puedo cancelar la raíz cuadrada con el 2. Y lo mismo lo puedo hacer aquí abajo, ¿sí nota? Pero también tengo que hacerlo. Como quien dice, en todos lados tengo que sacar raíz cuadrada. Si yo hago ese procedimiento, ¿cuánto nos da la raíz cuadrada de 54,3? Eso nos da 7,37. ¿Es igual a qué? Entonces, esa raíz cuadrada se cancela con este exponente. O sea que nos liberamos del exponente y nos queda 2x.
Y esta raíz cuadrada se cancela también con este exponente. Así que también nos liberamos de esa raíz y quedamos 0,5 menos x. O sea que mi problema ahora se va a resumir ¿en qué? En que vamos a despejar la x que tenemos acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a quitar este número que está dividiendo. Como está dividiendo, vamos a pasarlo al otro lado a multiplicar. O sea que nos quedaría 7,37 por 0,5 menos x. Eso es igual a 2x. Lo único que hicimos fue este número pasarlo al otro lado a multiplicar. Y resolvamos la operación que tenemos allí. 7,37, como esto es un paréntesis, va a multiplicar a los dos números que están dentro del paréntesis. 7,37 por 0,5, eso nos da 3,69. Y si multiplico 7,37 por menos x, más por menos, eso me da menos 7,37x. Eso es igual a 2x. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a agrupar las x para poder despejar la x. Entonces, si agrupamos, vamos a poner 3,69 y este número que está negativo lo pasamos al otro lado a sumar. Es igual a 2x más 7,37x. Vamos a poner los puntos aquí. ¿A cuánto es igual este valor? Este valor es igual a 3,69, va a ser igual entonces 2x más 7,37, eso nos da 9,37x. ¿Qué hacemos ahora? Para que la x nos quede solita, este número que está multiplicando a la x lo pasamos al otro lado a dividir. O sea que quedaría 3,69 ya es igual a x. Pero este número lo vamos a poner aquí a dividir. Es igual a 9,37. Si 3,69 lo dividimos en 9,37, vamos a ponerlo aquí. Esto nos dará como resultado 0,39. O sea que en otras palabras, x es igual a 0,39. ¿Y por qué es tan importante saber que x es igual a 0,39? Es muy importante porque con ese valor ya podemos hallar las cantidades de todos. Entonces, ¿cuánto sería la cantidad del hidrógeno? La cantidad del hidrógeno, según el equilibrio, es igual a ¿qué? Es igual a 0,5 menos x. Entonces, eso quiere decir 0,5 menos x. ¿Cuánto es x? X es 0,39. Eso quiere decir que 0,5 menos 0,39 es 0,11. Estas moles las vamos a tomar como concentración molar, o sea que 0,5 menos 0,39 nos da 0,11. Así que la concentración del hidrógeno es 0,11 molar, o también podemos decir que tenemos 0,11 moles. ¿Cuánto sería el yodo? En el equilibrio la cantidad de yodo será igual a 0,5 menos x. Eso significa que sería 0,5 menos 0,39. ¿Por qué? Porque x es igual a 0,39 y eso nos daría 0,11 molar o 0,11 moles también podríamos decirlo. ¿Cuánto sería para el ácido yodhídrico? Según nuestra ecuación, el ácido yodhídrico es igual a 2x. O sea que eso sería igual a 2 multiplicado por x. Como x es 0,39, entonces sería 2 por 0,39. Esto nos da 0,78 molar o 0,78 moles, porque aquí no nos especifican los litros. Y de esa forma hemos hallado entonces la concentración de cada uno de ellos en el equilibrio. Bueno, vamos ahora con el segundo problema. Note lo que plantea este problema. Para la reacción, dice aquí Kc, o sea, la constante de equilibrio para esta reacción que tenemos aquí es 2,37 por 10 a la menos 3. Recuerda que este número es un número en notación científica. Si tú en tu calculadora o no tienes una calculadora científica, pues lo podríamos trabajar como notación normal. Este número en notación normal es lo mismo que tener 0,0237. Es el mismo número. Esto es notación decimal, esto es notación científica. Entonces, esta es la constante que nosotros tenemos. Me dicen que es a 1000 grados centígrados. ¿Qué es lo que quieren saber en este problema? Me dicen, calcular la concentración en el equilibrio del amoníaco. Si la concentración, note aquí,
del nitrógeno es 2 molar. O sea, me están dando la concentración del nitrógeno. Y la del hidrógeno es 3 molar. También me dan la concentración del hidrógeno. Me dicen también el equilibrio. O sea que todas estas concentraciones que me dieron están en el equilibrio y tengo la constante del equilibrio. ¿Cuál es mi incógnita? Mi incógnita es calcular la concentración del amoníaco. Eso es lo que necesitamos saber. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reescribir esa ecuación para poder balancearla, porque recuerde que si la ecuación no está balanceada no nos funciona. Y así podamos utilizar la expresión de la constante de equilibrio. Entonces, vamos a poner nuevamente la reacción aquí. Una vez que hemos anotado la reacción, el siguiente paso es mirar si la ecuación se encuentra balanceada para que pueda darnos un buen resultado. Entonces miremos, de nitrógeno a este lado tenemos 2 y note que a este lado solamente tenemos 1. ¿Cómo hacemos para balancearla? Pues pongámosle un 2 acá. De esa forma tenemos 2 nitrógenos acá y 2 por 1 también tenemos 2 nitrógenos. Sin embargo, este 2 altera el hidrógeno. 2 por 3 me quedan 6 átomos de hidrógeno. ¿Cómo hago para que aquí también hayan 6? Pues le vamos a poner un 3. De esa forma, 3 por 2 me da 6. Tendríamos 2 nitrógenos y 2 nitrógenos. 6 hidrógenos y también tenemos 6 hidrógenos a este lado. Ya con eso en mente, ahora sí vamos a poner la expresión de la constante. Entonces, tenemos que Kc va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, recuerde que siempre vamos del producto al reactivo, la concentración molar del amoníaco elevado a su coeficiente estequiométrico. El coeficiente estequiométrico es el 2, por eso era que había que balancearla. Dividido la concentración del nitrógeno elevado a su coeficiente. Como no tiene número es porque hay un 1 y lo dejamos así. Y este va multiplicado por la concentración del hidrógeno elevado también a su coeficiente. Como su coeficiente es 3, vamos a poner 3 aquí. Entonces, ahora que tenemos la expresión de la constante de equilibrio, simplemente vamos a reemplazar los valores. ¿Cuánto es la constante de equilibrio para esta reacción? Entonces sería, en notación científica, 2,37 por 10 a la menos 3. Recuerda que si no tienes calculadora científica, este sería el número, pero en notación decimal. Vamos a poner que eso es igual a la concentración del amoníaco. Como no sabemos cuál es la concentración del amoníaco, de hecho, esa es la pregunta, que calculemos la concentración del amoníaco, entonces vamos a ponerlo simplemente allí, NH3. Y recuerde que va a ir elevado a la 2 como lo pusimos entonces allí en la expresión. Eso va a ir dividido en la concentración del nitrógeno. ¿Cuánto es la concentración del nitrógeno? La concentración es 2. Elevado a su coeficiente, pues que no tiene, multiplicado por la concentración del hidrógeno. ¿Cuánto es la concentración del hidrógeno? Es 3 elevado a su coeficiente. Su coeficiente, recuerde que es este 3 elevado a la 3. Vamos ahora a resolver lo que tenemos acá, o sea que esto sería igual a 2,37 por 10 a la menos 3. Es igual a la concentración del amoníaco elevado al cuadrado sobre, vamos a resolver, 2 multiplicado por ¿cuánto? 3 elevado a la 3, recordemos que 3 elevado a la 3 es 27. Si yo multiplico 2 por 27, para que agilicemos un poco, esto nos va a dar 54. ¿Cómo hago ahora para hallar la concentración del amoníaco? Como este número está dividiendo, lo pasamos a este lado a multiplicar. Así que nos quedaría 2,37 por 10 a la menos 3 por 54. Y eso va a ser igual a la concentración del amoníaco elevado a la 2. No podemos olvidarnos de este 2. Si nosotros multiplicamos 2,37 por 10 a la menos 3, esto es un número en notación científica, si lo multiplicamos por 54, esto nos da 0,128. Y eso va a ser igual a la concentración del amoníaco elevado al cuadrado. Si quiero saber la concentración del amoníaco, aquí lo único que nos falta es quitar este 2. Si yo quiero quitar este 2, simplemente lo pasamos al otro lado como raíz cuadrada. O sea que la concentración del amoníaco va a ser igual a la raíz cuadrada de 0,128. Nota que el 2 ya lo pasamos al otro lado como raíz. Y si le sacamos la raíz cuadrada a este número, esto nos da 0,36. Así que la concentración
del amoníaco en esta reacción, cuando la reacción se encuentra en el equilibrio, es de 0,36. Bueno, vamos ahora con el tercer ejercicio y último. De antemano, pues te invito nuevamente, si no lo has hecho, a que te suscribas a mi canal, si pues te gusta la explicación, si ves que lo estás comprendiendo, y pues también a que lo compartas. Bueno, vamos ahora entonces con nuestro tercer y último ejercicio de este segundo video de equilibrio químico. Entonces note lo que nos dice. Ejercicio número 3. Cierta reacción se lleva a 300 grados centígrados. Recuerde que cada constante de equilibrio debe tener una temperatura. Para formar amoníaco, dice aquí, calcule la composición en el equilibrio, esto es equilibrio, y la constante de equilibrio, recuerde que Kc es la constante del equilibrio, si se introducen 4 mol de nitrógeno y 10 mol de hidrógeno. Eso es cuando empieza la reacción. Y se obtienen, o sea, ya en el equilibrio, se obtienen 6 moles de amoníaco si el volumen del recipiente es de 10 litros. Y para esta reacción nos están dando esta ecuación. Entonces, mire, ¿qué es lo que nos están pidiendo a nosotros? Nos están diciendo a nosotros de que en la reacción metimos 4 moles de este y 10 moles de este, en el principio. Y al final se obtuvieron 6 moles de esta sustancia, del amoníaco. Me están preguntando ahora, en el equilibrio, ¿cuál es la cantidad de todos? O sea, ¿cuánto hay de cada uno? Y además de eso, con esos valores, quieren que calculemos la constante de equilibrio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es averiguar la composición de lo que hay en el recipiente en el equilibrio, para ahora sí hallar Kc. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mire, vamos a utilizar esta ecuación, pero recuerde que la ecuación, lo primero que debemos de revisar es que esté balanceada. Vemos que la ecuación, al igual que en el segundo problema que era con esta misma ecuación, no está balanceada. ¿Por qué? Porque note que tenemos acá 2 átomos de nitrógeno y acá solo tenemos 1. Vamos a poner un 2 para que 2 por 1 me dé 2, igual que acá. Y de hidrógeno, 2 por 3, al poner este 2 se altera el 3, 2 por 3 me da 6, quiere decir que tenemos 6 hidrógenos. Así que vamos a poner un 3 aquí, ya que 3 por 2 me da 6, igual que acá. Ya con la ecuación balanceada, ahora sí vamos a hallar las cantidades. Entonces, cuando inicia la reacción, en el inicio, valga la redundancia, ¿cuánto tenemos de nitrógeno? Note que el problema dice que se introducen 4 moles de nitrógeno. Eso es lo que tenemos en el principio. ¿Y de hidrógeno cuánto tenemos? Entonces, según nuestro problema, tenemos 10. ¿Cuánto tenemos en el inicio de amoníaco? No tenemos nada, no me han dado ese valor. Nos están dando el valor del amoníaco, pero ya en el equilibrio, o sea, al final. O sea que aquí no tenemos nada. Una vez que ocurre la reacción, o sea, en el cambio, se puede poner también aquí en el cambio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una mol de esta sustancia va a convertirse en 2 moles de esta. Entonces vamos a poner menos X. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto es lo que se va a convertir. Esa es nuestra incógnita. Y de hidrógeno va a pasar lo mismo, pero hay un detalle. No va a desaparecer en una proporción de 1, como el nitrógeno, sino en una proporción de 3. ¿Por qué? Porque una de nitrógeno reaccionan con 3 de hidrógeno. O sea que aquí vamos a poner 3X. De ahí la importancia de que siempre balancemos la ecuación. Entonces, una reaccionan con 3, por eso desaparece una de nitrógeno por 3 de hidrógeno. La pregunta es, ¿cuánto se va a formar de este? Se va a formar 2X. ¿Por qué 2X? Porque ese es su coeficiente estequiométrico. Eso quiere decir que cuando la reacción se encuentre en el equilibrio, entonces, ¿qué vamos a tener en el equilibrio? Vamos a tener que de nitrógeno habrá 4 menos X. De hidrógeno habrán 10 menos 3X, 10 menos estas 3X. Y de este pues vamos a tener 2X. Eso es lo que vamos a tener en el equilibrio. Pero hay algo importante a tener en cuenta aquí que nos va a ayudar a hacer este problema más sencillo. Mire que nos están diciendo que en el equilibrio se encontraron 6 moles de amoníaco, o sea, aquí en el equilibrio. Quiere decir que 2X debe de darme 6, porque eso es lo que tenemos en el equilibrio, 6 moles de este. Si yo quiero saber el valor de X, pues lo único que vamos a hacer aquí es despejar X. Como este número está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. 6 dividido 2, eso me da que X es igual a 3. ¿Y por qué es tan importante saber esto? Mire, si nosotros sabemos que X es igual a 3, podemos conocer la cantidad de nitrógeno
y la cantidad de hidrógeno. ¿Cómo vamos a saberlo? Mire, simplemente, ¿a cuánto equivale la cantidad de nitrógeno? La cantidad de nitrógeno en el equilibrio va a ser igual a 4 menos X. ¿Y cuánto es X? Pues ya aprendimos de que X nos dio igual a 3. Entonces sería igual a 4 menos 3. Eso quiere decir que de nitrógeno tenemos 1 mol. ¿Cuánto tenemos de hidrógeno? Entonces de hidrógeno vamos a tener 10 menos 3X. Eso es lo mismo que tener 10 menos 3 como X. Es equivalente a 3, sería 3 por 3. Si yo hago la operación 10 menos 3 por 3, 3 por 3 me da 9, 10 menos 9, eso me daría 1. O sea que también tendría 1 mol de hidrógeno. ¿Y cuánto tendríamos de amoníaco? Pues bueno, ya sabemos que de amoníaco tenemos 2X. En este caso ya sabemos que X es igual a 3. O sea que tendríamos 2X, eso significa que tendríamos 2 multiplicado por 3. En total tenemos 6 mol. Esa sería la primera respuesta. En el equilibrio entonces vamos a tener 1 mol de nitrógeno, 1 mol de hidrógeno y 6 moles de amoníaco. La segunda pregunta es que averigüemos cuánto es la constante de equilibrio en este punto. Bueno, entonces para yo calcular la constante de equilibrio debo de poner primero la expresión para esta reacción. ¿Cómo me quedaría la expresión para esta reacción? Entonces tenemos que Kc va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, recuerde que siempre vamos de los productos a los reactivos. Es igual a la concentración del amoníaco elevado a ¿qué? Elevado a su coeficiente estequiométrico, que es el 2. Dividido la concentración de los reactivos. En este caso del nitrógeno, elevado a la ¿cuánto? Como no tiene número, es elevado a la 1, o sea que lo dejamos así. Multiplicado por la concentración del hidrógeno, elevado a su coeficiente. ¿Cuánto es el coeficiente del hidrógeno? Es 3. Lo único que nos falta ahora en este punto es que debemos reemplazar los valores de las concentraciones. Pero hay un pequeño detalle, y es que aquí nosotros calculamos moles, pero no calculamos la concentración molar. O sea, no sabemos la molaridad, porque recuerde que aquí debe de estar en términos de molaridad, no en términos de moles. Otra cosa importante, esta expresión podemos decir de que está bien, ¿por qué? Porque como todos se encuentran en estado gaseoso, está bien que lo conservemos. Recuerde nuevamente, si alguno hubiera estado en estado sólido o en estado líquido, no lo hubiéramos tenido en cuenta. Pero están en estado gaseoso, o sea que todos valen allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer retomando? Vamos a estas moles, todas vamos a pasarlas a concentración molar para poderlas reemplazar en la fórmula. Entonces, para el nitrógeno, ¿cuál sería la concentración molar del hidrógeno? Recordemos que la molaridad, según la fórmula que vemos allá, es la cantidad de moles. En este caso tenemos 1 mol dividido en el volumen. ¿Cuánto es el volumen? El volumen debe ir en litros, el volumen es 10 litros. Entonces vamos a dividirlo en 10 litros. Eso nos va a dar 0,1 mol sobre litro. Eso es lo mismo que decir 0,1 molar. Ahí ya tenemos la concentración del nitrógeno. Vamos ahora con el hidrógeno. Para el hidrógeno vamos a hacer lo mismo. La molaridad va a ser igual al número de moles. ¿Cuántas moles tenemos de hidrógeno? Pues también tenemos 1 mol. Dividido en el mismo volumen en litros. Eso nos da 0,1, pero ya no vamos a poner mol por litro. Coloquémoslo de una vez, 0,1 molar. Y para el caso del amoníaco, tenemos aquí en este caso que la molaridad es igual a 6 mol dividido el volumen. El volumen para todos, recordemos de que es 10 litros. El volumen en litros. Eso nos da 0,6 molar. Como ya tenemos todos los componentes en concentración molar, ahora sí los podemos reemplazar en la fórmula. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que Kc va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la concentración del amoníaco. ¿Cuánto es la concentración del amoníaco? Es equivalente a 0,6. Pero lo vamos a elevar, según nuestra expresión, al cuadrado, porque ese es su coeficiente estequiométrico. Dividido la concentración del hidrógeno. ¿Cuánto es la concentración del nitrógeno? Ya sabemos que es 0,1. Y pues no va elevado a ningún coeficiente.
multiplicado por la concentración molar del hidrógeno. ¿Cuánto es la concentración? 0,1. Pero ese sí va a ir elevado al coeficiente del hidrógeno, que es el 3. ¿De dónde lo sacamos? Lo sacamos de acá. Ahora simplemente vamos a resolver. Así que tenemos que Kc va a ser igual. Si nosotros elevamos el 0,6 al cuadrado, esto nos va a dar 0,36 dividido. Este se va a quedar igual, no hay que multiplicarlo. 0,1 por, si nosotros elevamos 0,1 a la 3, que es lo mismo que multiplicar 0,1 por 0,1 por 0,1, esto nos va a dar a nosotros 0,01. Y si continuamos con nuestro problema, entonces tenemos 0,36 dividido. Si multiplico 0,1 por 0,0.01, eso me va a dar 1 por 10 a la menos 4. Que es lo mismo que tener, vamos a colocarlo aquí abajito, 0,01. Este valor es igual a este valor. Esta es la notación decimal, esta es la notación científica. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a dividir estos dos valores. Y eso nos permite hallar Kc. Si hacemos esa división, tenemos que Kc va a ser igual a 3600. O sea que la constante de equilibrio para esta reacción es 3600. Ese valor, que es muy superior a 1, quiere decir que se favorece en este caso la formación del producto. Bueno, yo espero que esta segunda clase haya sido de tu agrado. Recuerda que estos solo son unos ejemplos y esos son los que te van a dar las herramientas pues, para poder desarrollar otros problemas que nos pongan. Espero que esta clase te haya gustado. Si te gustó, pues me gustaría que me lo manifestaras allí en el video. Comparte este video si alguien lo necesita, y si no te has suscrito, pues te hago la invitación a que lo hagas. Seguro que vas a aprender mucho en mi canal y gracias por compartir este tiempo conmigo.